¿Alguna vez has imaginado un cuerpo proveniente de otro sistema estelar, emitiendo señales que parecen seguir una lógica matemática? En los confines del sistema solar, un visitante interestelar llamado 3I/Atlas se acercó al Sol y desafió toda la física conocida. Durante su perihelio, el punto más cercano a la estrella, ocurrió algo que activó las alarmas de la NASA. Pulsos, destellos y variaciones térmicas comenzaron a surgir con un patrón que parecía inteligente. Lo que parecía un simple cometa podría ser, quizás, algo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Si quieres descubrir los misterios del universo, quédate hasta el final, porque lo que este video revela puede cambiar tu visión del cosmos. Cuando se detectó por primera vez al 3I/Atlas, parecía solo otra roca perdida en la inmensidad. Pero algo en su velocidad y trayectoria llamó inmediatamente la atención de los astrónomos. No estaba ligado al Sol, simplemente atravesaba el sistema solar como si tuviera rumbo propio. La comunidad científica lo comparó con Oumuamua, el primer objeto interestelar conocido. Ambos llegaron desde fuera, cruzando el espacio con una precisión que desafiaba la gravedad. Y cada nueva imagen aumentaba la sensación de que el universo intentaba decirnos algo. El 3I/Atlas fue clasificado como cometa interestelar, pero su comportamiento no era normal. En lugar de liberar gas constantemente, emitía pulsos intermitentes, casi como respiraciones. Los astrónomos anotaron estos intervalos, creyendo que eran simples irregularidades físicas. Sin embargo, la frecuencia empezó a seguir un ritmo constante y predecible. Un cometa natural rara vez muestra tanta coherencia, especialmente en trayectorias tan inclinadas. Era la antesala de un misterio que pronto dejaría a todos sin palabras. Cuando el objeto comenzó a acercarse al Sol, los cálculos revelaron algo sin precedentes. Se observó una desaceleración anómala que no podía explicarse por fuerzas conocidas. Esa desviación modificó su órbita, acercándolo más de lo previsto al Sol. Era como si estuviera ajustando su curso, reaccionando al entorno como un ente consciente. Y fue durante esa maniobra que el verdadero enigma empezó a revelarse. El perihelio estaba cerca, y con él, una de las anomalías más extrañas de la historia moderna. Durante el perihelio, el 3I/Atlas brilló como ningún otro cuerpo celeste registrado antes. Los sensores de la NASA y la ESA captaron picos de luminosidad con intervalos regulares. Al principio se creyó que eran simples chorros de gas expulsados por el calor del Sol. Pero la regularidad del patrón comenzó a destacar, como una secuencia deliberada. No era ruido, era armonía, y la armonía no suele ser producto del caos cósmico. Fue suficiente para generar la primera alerta, emisión no aleatoria detectada. Además de la luz, surgió otra anomalía aún más inquietante, variaciones térmicas atípicas. El cometa parecía calentarse y enfriarse de manera sincronizada, algo sin explicación física. Ese comportamiento sugería una liberación controlada de energía, casi como una respuesta. Algunos científicos comenzaron a usar el término respuesta reflectiva, inédito hasta entonces. Los datos mostraban un patrón coherente, como si el objeto dialogara con la radiación solar. Y cada repetición reforzaba la sospecha de que no se trataba de un fenómeno natural. Observatorios en Hawái y Chile confirmaron las mismas lecturas en distintos espectros. Incluso equipos de radio detectaron pulsos coincidentes con las emisiones de luz. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual o un error instrumental. En reuniones internas, los ingenieros pidieron tiempo para revisar cada lectura con cautela. Pero el silencio posterior reveló una incomodidad. Todos veían lo mismo, y no podían explicarlo. Así nació el término que cambiaría todo, firma inteligente. Los patrones observados seguían una cadencia casi musical, basada en intervalos matemáticos. Cada pulso de luz y calor correspondía a una secuencia de números primos. Nadie se atrevía a declararlo abiertamente, pero todos sabían lo que eso implicaba. Los números primos son universales, el idioma que cualquier civilización avanzada comprendería. ¿Podría el 3I/Atlas ser una nave disfrazada? ¿O era solo el azar jugando con nuestras percepciones? El misterio se hacía más profundo con cada nueva observación telescópica. Simulaciones magnéticas mostraron perturbaciones coherentes con emisiones direccionales. El objeto parecía alinear su eje con la radiación solar, ajustándose de forma deliberada. Incluso los pequeños cambios en su rotación seguían el ritmo de los pulsos detectados. La NASA guardó silencio, pero filtraciones internas confirmaron la veracidad de los datos. Muchos pedían cautela, pero el escepticismo ya no podía competir con la evidencia. La sensación era clara, el universo nos estaba observando, y quizá también respondiendo.
En una reunión cerrada, un veterano investigador pronunció una frase que quedó grabada. Si es natural, es el accidente más inteligente de la naturaleza. El 3I/diagonal Atlas no solo reflejaba luz, parecía responder a ella. Algunas mediciones mostraban retrasos constantes entre emisión y reflejo, como si calculara. Era como si una mente midiera el Sol, estudiando su energía y replicando sus pulsos. Y frente a esa idea, la humanidad solo podía preguntarse, ¿y si estamos siendo estudiados también? Las discusiones se dividieron entre el escepticismo y la fascinación científica. Unos defendían modelos naturales, rotación irregular, fragmentación o chorros periódicos. Otros veían en los datos una inteligencia geométrica, un patrón demasiado perfecto. La belleza del debate radicaba en la búsqueda misma, ciencia y misterio caminando juntos. Pero la pregunta persistía. ¿Nos enviaría el cosmos una señal tan sutil solo para probar nuestra atención? ¿O la verdadera prueba era la duda que nos hacía mirar más allá? Algunos astrofísicos intentaron recrear los datos simulando impactos internos. Los resultados no lograron reproducir la cadencia registrada con exactitud. Modelos de plasma solar también fueron descartados por falta de correlación temporal. El fenómeno permanecía suspendido entre la matemática y el asombro. Cada teoría refutada hacía que el comportamiento del objeto pareciera más intencional. Y la frontera entre lo plausible y lo imposible se desvanecía ante nuestros ojos. La NASA, bajo presión, afirmó que no existen pruebas concluyentes de comportamiento artificial. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, y todos lo sabían. Investigadores independientes comenzaron a publicar análisis alternativos del patrón. Mientras los observatorios seguían capturando datos, el 3I/diagonal Atlas continuaba su marcha. Si había un mensaje, tal vez estaba escrito en su propio movimiento a través del espacio. El universo no solo era observado, también parecía estar observando de vuelta. Nunca antes un evento astronómico había unido ciencia y filosofía de manera tan íntima. El 3I/diagonal Atlas nos obligó a replantear qué significa vida, conciencia e intención en el cosmos. Si los pulsos fueran un código, estaríamos ante un contacto indirecto, casi simbólico. Una comunicación de inteligencia a inteligencia, sin palabras, solo con energía y ritmo. La astrobiología alcanzaría un nuevo límite, y el SETI obtendría su mayor indicio. Pero junto con la fascinación llegó un nuevo tipo de temor, el miedo al desconocido. El impacto de esta posibilidad fue inmediato en toda la comunidad científica. Conferencias enteras se centraron en la ética de un posible contacto extraterrestre. ¿Cómo responder a un mensaje que no fue escrito para nosotros, pero que comprendemos? Las implicaciones filosóficas superaron la frontera de la astronomía. ¿Estamos listos para aceptar que no somos el centro del universo? ¿O el simple hecho de comprenderlo ya sería una forma de trascendencia? Personalmente, creo que el 3I/diagonal Atlas es más que un cuerpo errante, es un espejo cósmico. Refleja nuestra sed de comprender y el miedo de descubrir lo que yace más allá. Aunque resulte ser natural, su efecto ya es irreversible, reavivó nuestra curiosidad. Porque a veces, la verdadera señal inteligente no está allá afuera, sino dentro de nosotros. En el impulso de mirar lo desconocido y llamarlo misterio. E quizás, esse sea el verdadero idioma universal del cosmos. Agora, o 3I Atlas se afasta lentamente, retornando ao abismo interestelar de onde veio. Sua trilha luminosa enfraquece a cada dia, mas as perguntas só se tornam mais intensas. Os telescópios continuam rastreando seus ecos em busca de novas repetições no padrão. A esperança é capturar mais um ciclo de pulsos, uma última sequência antes do silêncio. Cada fragmento de dado é tratado como uma mensagem deixada para a posteridade. E enquanto a poeira se dissipa, o mistério permanece suspenso entre fé e ciência. Novas missões estão sendo planejadas para interceptar futuros objetos interestelares. A tecnologia avança com pressa, como se o universo tivesse lançado um desafio à humanidade. Se houver outro visitante, queremos estar prontos para recebê-lo de frente, e não por acaso. O 3I Atlas ensinou que o desconhecido não é um vazio, mas um convite à descoberta. E mesmo sem entendermos sua origem, já nos transformamos pela simples observação. Pois toda vez que olhamos para o céu, é o próprio cosmos quem nos observa de volta. Se for natural, será a maior lição sobre a imprevisibilidade do universo. Se for inteligente, será o primeiro contato, ainda que silencioso, com outra civilização. Mas talvez o verdadeiro significado esteja no meio, um lembrete de que existimos para buscar. O 3I Atlas pode desaparecer, mas o eco do seu mistério jamais será apagado da memória humana. E enquanto giramos ao redor do Sol,
continuamos esperando o próximo lampejo de consciência. Porque, no fim, cada estrela talvez seja apenas uma pergunta, procurando sua própria resposta.